Yo tenía todo, una familia, una pareja, una buena apariencia, títulos, logros, pero por dentro me sentía vacía, sentía un cansancio inmenso día tras día. Básicamente me desplomé y no fui capaz de contenerme, y en vez de contenerme lo que hice fue vender la casa, divorciarme, cambiar de trabajo, pero la verdad quería desprenderme de todo lo que me representara a mí, y sin embargo como que me sentía ahí frenada, tanta información y tanta terapia, y yo sentía como una capa, como que estuviera frenada en alguna parte de mi vida, que la velocidad con la que yo llevaba la vida seguía pasando por encima de las personas. Mi madre murió conmigo en un accidente automovilístico y es una parte de mi vida que me entristece mucho, pero que al mismo tiempo me llena de tranquilidad. Bienvenido, bienvenida a este nuevo espacio de mi canal, el primer episodio de un podcast que me he animado a armar. Bienvenida a Alma Líder. Soy Claudia Cután Gutiérrez porque también tengo mamá y nos olvidamos de mencionar a veces el apellido de nuestra madre. Y he creado este espacio para mujeres como tú, mujeres soñadoras, mujeres emprendedoras, mujeres líderes, mujeres visionarias, mujeres que llevan dando grandes pasos en su vida, pero que sienten que todavía hay algo más para ellas. Aquí vamos a hablar de varias cosas, pero principalmente vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de propósito, vamos a hablar de sentido de vida, vamos a hablar de transformación y sobre todo vamos a hablar de la vida real de mujeres que nos inspiran. Por eso, en este primer episodio te quiero contar de dónde nace este podcast, de dónde nace mi mentoría, de dónde nace mi libro. Y quiero que hablemos no solo para chisme, sino te voy a contar muchos pedazos de mi vida que han venido, que me han transformado, que me han inspirado y que me han permitido conectar con cientos de mujeres para transformar su vida y cómo yo he ido transformando alguna parte de mi vida. Entonces les voy a contar de mi historia personal, que hace muchos años en apariencia yo tenía todo. Una familia, una pareja, estaba bien económicamente, una buena apariencia, títulos, logros, pero por dentro me sentía vacía. Sentía que me faltaba algo, sentía un cansancio inmenso día tras día. Es como esa idea que tienes que luchar absolutamente todo, que tienes que esforzarte demasiado, y eso pues me mantenía abrumada. Había un vacío que me hablaba todos los días, me hablaba silenciosamente, me hablaba pasito, 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 y hacía que me tocara poner mi voz más estruendosa para poder silenciar esa voz que me hablaba por dentro. Me divorcié cuando mis hijos eran pequeños, Juan Manuel de 3 años, Luisa casi de 10, y en paralelo renuncié a una empresa donde llevaba 10 años. Básicamente me desplomé y no fui capaz de contenerme, y en vez de contenerme lo que hice fue vender la casa, divorciarme, cambiar de trabajo. No dejé los hijos porque legalmente no era posible, pero la verdad quería desprenderme de todo lo que me representara a mí. Me fui para una empresa y estuve en esa empresa poco más de 4 meses, y en la empresa pues no era lo que buscaba y terminé mi relación laboral allí. Pero en medio de la tormenta empezó a surgir algo en mí, algo relevante, y es que me di cuenta de cómo buscaba en el exterior una respuesta, y empecé a darme cuenta que no tenía respuestas dentro de mí. Y fue así como empecé un proceso de transformación, un proceso simplemente de preguntarme, debe haber otra manera, esto no puede ser así. Un proceso de lágrimas, un proceso de correr mucho, porque en esa época corría mucho, y un proceso de empezar a deshacerme de algo de mí que me costaba, que todavía no entendía qué era, pero que poco a poco se empezó a dar, acompañado de líderes, acompañado de estudios, acompañado de terapia, pero
Luego me di cuenta que necesitaba ser acompañado por mí. Hoy quiero darte 3 aprendizajes claves para que empecemos esta conversación y este podcast de una vez con la carne que les traigo. Primer aprendizaje: liderar empieza con liderarte a ti. Si tú no sabes escucharte, si tú no sabes cuidarte, si tú no sabes sostenerte, ¿cómo vas a sostener a otros? ¿Cómo vas a sostener un emprendimiento, una familia, un hijo, un empleo, si no te sostienes a ti? Segundo aprendizaje: el éxito no siempre es felicidad. A veces la vida nos pone en crisis para que despertemos, porque estamos como metidos dentro de un huevito y si seguimos metidos dentro de ese huevito no vamos a pelechar. Necesitamos quebrarnos y o volvernos unos huevos pochados o volvernos un pollito, lo que sea, pero necesitamos quebrar la estructura que hemos forjado. Entonces, el éxito a veces está acompañado de un fuerte quiebre, de un fuerte despertar. Y 3, nunca es tarde para reinventarte. Yo a los 50 años empecé a decidir que quería hacer algo más con mi vida y hoy, con 53 años, estoy empezando este podcast, llevo 1 año con la mentoría, estoy escribiendo el libro Nunca es tarde cuando se trata de ti. Hace años, después de perder ese empleo, volví a mi antigua compañía. Esa compañía donde duré 10 años y me retiré, estuve casi 6 meses por fuera y luego reingresé. Hoy llevo otros 20 años, o sea que en total llevo 30 años largos trabajando para la misma compañía y llegué con un ánimo diferente, un ánimo de encontrarme y empecé a buscar en yoga, en Reiki. Estuve casi 2 años haciendo Reiki y no me sentí como que era lo mío, entonces entré al mundo de yoga y bueno, las asanas no se me daban, pero toda la teoría védica me empezó a generar una pregunta y es, ¿esto se parece a algo que conozco? Y recordé cuando era pequeña, la biblioteca de mi papá es una biblioteca muy grande, extensa, bien interesante, y en esa biblioteca había muchos libros, ante todo libros de filosofía, que a los 11 años yo ya había leído muchos de ellos. Estaba en un colegio católico, pero mi padre nos acompañaba de clases de religión cristiana, testigos de Jehová, y empecé a decir, tan raro que lo de yoga, tan raro que lo de Reiki, se parece a todo lo que en temas de religiones yo he aprendido y estudiado. Entonces me puse a profundizar en temas de filosofía, de psicología y me di cuenta que todos compartían algo y es la profundidad de conocerse a sí mismo. Entonces, entre tanta terapia, entre tanta lectura, empezó a aparecer en mí como una inquietud. ¿Qué está pasando en mí? Que a pesar de tener tan buena información, que a pesar de tener tan buena formación, porque en la compañía estudiamos liderazgo con la Universidad del Rosario, que es una universidad muy prestigiosa en mi país. Yo estudié liderazgo con Mario Alonso Puig, estudié en la Escuela de Ingeniería, que también es una espectacular escuela, y sin embargo como que me sentía ahí frenada, tanta información y tanta terapia, y yo sentía como una capa, como que estuviera frenada en alguna parte de mi vida. Estudié curso de milagros, me especialicé en biodescodificación, llevo años estudiando con una maestra que se llama Lina María Valencia, y lo que empezó a pasar fue muy, muy breve, fue algo pequeño y algo que mi pareja constantemente me decía: un solo día que tú te trates bien, un solo día que no seas tan fuerte contigo, un solo día que no seas tan fuerte con los demás. Y creo que ahí empezó mi clic, porque mi nivel de exigencia, mi nivel de control y mi nivel de competitividad era súper alto. Yo quería tener todo resuelto, todo perfecto. Pero algo empezó a cambiar. Había unos días en que no estaba en ese control, estaba más fluida y me sentía mejor conmigo.
y había otros días en que iba en picada y otra vez quería tener el dominio de todo. Quería simplemente que las cosas se movieran a mi ritmo. Entonces empecé a comprender que cuando empiezas a tocar alguna parte tuya, esa parte se empieza a romper, como a desvanecer, y otras veces quiere tomar fuerza y unirse, pero en la mitad estás tú con tu manera de respirar, con tu manera de cuidarte, con tu manera de tratarte, y eso fue lo que empezó poco a poco a cambiar en mí. Toda esa teoría, todo lo que había estudiado, toda la terapia, empezó a hacer sentido y empezó a hacer sentido en mi movimiento interno. Yo lo empecé a notar en mis relaciones, especialmente en la relación con mi hija, que para ese entonces tenía alrededor de 15 años, y lo que empezó a pasar es que los días en que teníamos conflicto cada vez eran menos y había más días de diálogo, más días de paz. Empecé a sentirlo en la relación que tenía con mi jefe. Empezó a ser una relación más cercana, una relación más conversada, una relación muy tranquila. Y lo empecé a sentir con mi pareja. Había unos niveles mayores de conexión, unos niveles mayores de escucha. Y eso me empezó a generar una gran expectativa y una gran ambición que ese fuera más mi movimiento. En paralelo, pues yo seguía en esta compañía trabajando, liderando proyectos, liderando algunos equipos, y hay una historia que para mí ha sido determinante, y es que en ese momento había en la compañía, en la zona donde yo trabajaba, 4 gerencias, y yo estaba en un proyecto, y en ese proyecto pues estábamos considerando en que hubiera una gerencia más, la 5ª gerencia. Y yo dije, ay, yo quiero ser ese gerente. Si aprueban este proyecto, yo quiero ser ese gerente, yo quiero ser líder de líderes, yo quiero llegar ahí. Yo ya tenía una relación muy buena con mi jefe, él se fue a presentar ya toda la propuesta, y mi oficina quedaba al frente de la sala de juntas, y yo dije, cuando él salga, si él viene hacia mí, me va a decir que yo soy esa gerente, pero si él va hacia la secretaria, va a decir que llamen a alguien. Pues, ¿cómo les parece que él sale de la sala de juntas y se va derecho para donde la secretaria? Y yo me pongo a llorar. Él pidió que llamaran a alguien, un compañero, y en mi mente empecé a decir en sentido de absoluta víctima, claro, como él es hombre, cómo quiere poner un gerente que haya trabajado en el sector financiero, no reconoce mi experiencia, no se da cuenta, pero de pronto en mí surgió una pregunta, ¿por qué si él y por qué no yo? Y me di cuenta que ese grupo primario de ese entonces era una candela, o sea, había un alto nivel de conflicto y un poco nivel de ideas propositivas. Mi compañero, el que fue elegido como gerente, era una persona muy equilibrada y era una persona que iba a aportar a este grupo ideas nuevas, ideas frescas. Pero en la pregunta de por qué yo no, me di cuenta que yo seguía con mi ritmo a 1000, que la velocidad con la que yo llevaba la vida seguía pasando por encima de las personas. Y en ese momento me conecté con una calificación que me habían hecho en mis competencias sobre inteligencia emocional, y me puse a leer y a mirar, y me di cuenta que en inteligencia emocional había algo que me salía muy bajo, y era una pregunta directa que le hacían a la gente que le califica a uno las competencias: respeta el ritmo de los demás, y era mi calificación más baja. Y claro, yo había avanzado, sí me había transformado, pero mi ritmo seguía atropellando a otras personas. Por eso en ese momento no fui elegida como gerente, y a partir de ese momento yo dije, me voy a poner a trabajar esto, pero me lo tengo que poner a trabajar desde adentro, porque me pasaba lo mismo con mis hijos. Yo había cambiado, me había transformado, pero seguía siendo una persona muy exigente con ellos, estaba en mucha presión, y eso pues no les permitía fluir con la vida, ni me permitía fluir a mí. Con los años y después de muchos procesos,
de dejarme acompañar por excelentes terapeutas, por excelentes mentores, empezó a despertar en mí un liderazgo diferente. Y como les he contado esta historia, empezó a despertar primero en mi familia una relación de pareja más estrecha, una relación más cercana con mis hijos y una relación más cercana con mis padres. Mi madre murió conmigo en un accidente automovilístico y es una parte de mi vida que me entristece mucho, pero que al mismo tiempo me llena de tranquilidad porque ella y yo no éramos muy cercanas y, yo decidí estar cerca de ella y no querer cambiarla, sino entender que ella me daba todo, absolutamente lo que podía. Y para mí fue muy bonito poder estar al lado de ella cuando ella faltó, que no estuviera sola en unas vacaciones, mis hermanos no estaban viviendo en el país, ella estaba separada, sino que estuviera paseando conmigo y aunque fue un desenlace muy triste, pues murió acompañada y murió tranquila y murió cercana a su familia. Mi padre también, hoy tengo una relación muy bonita con él, muy cercana. Entonces empezó a cambiar algo, empezó a cambiar mi liderazgo, se empezó a transformar de una manera diferente y me empezaron a invitar a charlas, me empezaron a invitar a grupos y creé mi primera charla que se llama Una nueva mirada, que es una conversación para que miremos dentro de nosotros. Y después de dar esa charla, creo que la he dado más de 3000 veces en estos 10 años, empecé a querer acercarme a la transformación de manera más directa y creé una mentoría que se llama Despierta tu alma de líder y tiene un método único, un método espectacular que es recoger todo lo que he estudiado y todas las terapias que me han acompañado y que me han ayudado a mí a transformar la vida de cientos de personas. Este método alma surge de mis caídas y de la fuerza de levantarme y de transformarme. Y alma significa en la autodescubrimiento. Primero tú te tienes que dar cuenta de quién eres, de cuáles son tus frenos, de cuáles son tus límites. Y te tienes que dar cuenta también de la manera como miras el mundo, de la manera como lo juzgas. Luego sigue la L, que es liberación, y en esa liberación es liberar la autoexigencia, liberar de todas esas creencias, de todas esas ideas que uno tiene en la cabeza, liberar todas esas emociones que viven contenidas y que luego destapas como si no tuvieran control. Y luego sigue la M, que es metamorfosis. Y la metamorfosis es ese lugar donde tú encuentras dentro de ti la transformación. A uno nadie lo puede transformar, uno solito es el que se transforma. Y la metamorfosis es ese espacio seguro que tú encuentras para poder abrazar esas partes que no tenías abrazadas en ti e irlas transformando poco a poco. Y cuando ya tienes estas tres partes, surge la acción alineada. Ahora sí puedes hacerte planes, ahora sí puedes hacerte ideas, ahora sí puedes empezar a querer hacer transformaciones, pero ya sustentado en esa nueva versión de ti, en esa versión más elevada. Alma vive en una metodología, vive en un programa, vive en una marca personal que he venido construyendo en los últimos 2 años y Alma va a vivir en un libro que está próximo a salir también. Porque cuando tú te encuentras contigo, lo que empieza a suceder es que surgen nuevas ideas, surgen nuevos proyectos, surge una luz inmensa que ya habita dentro de ti. Y esto es apenas el comienzo. Me quise tirar al charco con este podcast donde voy a contarles un poco de mí, pero donde también quiero que acá en este sofá estén sentados grandes líderes, hombres y mujeres que quiero que nos cuenten su historia, que quieren que cuenten cómo ha sido la historia del liderazgo, para que inspiren a cientos de jóvenes, porque liderar es transformar la vida propia, pero también es transformar la vida de otras personas.
Quiero dejarte una pregunta y cuando escuches este podcast, escribe en los comentarios. ¿Qué punto de tu vida hoy te está pidiendo transformación? Escuchando mi historia, ¿qué punto de tu vida estás lista, estás listo para transformar? Como ves, este podcast que nace del vacío tiene hoy toda esta historia. Tiene una historia llena de transformación, tiene una historia llena de amor. Hoy yo soy abuela, hoy soy muy cercana a mis hijos, hoy tengo una pareja espectacular, llevo cerca de 31 años trabajando en una empresa espectacular y estoy haciendo este podcast. Llevo 3 versiones de mi mentoría, Despierta tu alma de líder, y estoy próxima a sacar un libro. Porque la transformación se puede cuando nace de ti, cuando es un deseo de corazón, cuando es un deseo sincero. Quiero invitarte a hacer este camino conmigo. Quiero invitarte a que si estás interesado en contar tu liderazgo en este podcast, también me lo hagas saber, me lo pongas en los comentarios, que yo estoy súper pendiente de ellos. También te quiero invitar a que si este capítulo resonó contigo, lo compartas con otras mujeres, con otros hombres, lo compartas con líderes que crees que esta historia puede motivarlos. No olvides suscribirte y seguirme en mis otras redes, @alma by Claudia Coutinho. También quiero invitarte al próximo episodio. Te voy a decir, la mujer detrás de la líder. Ahí también te voy a contar historias personales que han transformado mi liderazgo. Gracias por estar aquí y recuerda que cuando tú lideras desde el alma, lideras de verdad.